Les saludo muy cordialmente y deseo un día con muchas bendiciones para su vida. Quiero terminar esta segunda parte relacionada con el tema que empezamos en el devocional anterior. Y para hoy voy a leer Lucas capítulo 5, versículo 33 hasta versículo 39, que dice: Entonces ellos le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, y asimismo los de los fariseos, pero los suyos comen y beben? Él les dijo: ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces en aquellos días ayunarán. Les dijo también una parábola: nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, de otra manera el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice: el añejo es mejor. Bueno, tenemos entonces aquí tres apuntes acerca del ayuno. En el primer caso, una pregunta que le hacen a Jesús acerca de esta disciplina que no es práctica en la vida de los discípulos de Jesús, pero que es muy usual y muy utilizada entre los judíos, entre los fariseos y entre los discípulos de Juan. En segundo lugar, tenemos la respuesta de Jesús, en la que el Señor Jesucristo compara la experiencia de ese momento de los discípulos como una experiencia con el novio, una experiencia de alegría, una experiencia de gozo y también una experiencia que no se puede desaprovechar. Y en tercer lugar, el Señor Jesús también muestra no que el ayuno deje de ser importante a partir de su venida, no que el ayuno deje o pierda su razón de ser a partir de su nueva misión, de su nuevo proyecto, sino que debe ser renovado, debe ser nuevo, debe tener unos criterios nuevos. Entonces, valga la pena hacer algunos comentarios que el pastor y teólogo John Piper en su libro Hambre por Dios menciona. Él dice que el ayuno marca, o que este pasaje relacionado con el ayuno en esas tres formas, marca por un lado una continuidad y también una discontinuidad. ¿Cómo así? Él dice, por ejemplo, que los hipócritas o los fariseos y aún los discípulos de Juan, para ellos el ayuno era los días lunes y los martes, pero estrictamente esos días, como quien dice, si no lo haces esos días ya no se puede hacer. Entonces ellos no van a ayunar los miércoles, los viernes u otros días, porque esos, como que si esos días el cielo estuviera cerrado para recibir esa clase de experiencia espiritual. También otro caso es que la costumbre judía era celebrar el sábado, los días sábados. Ahora, con la discontinuidad y con la continuidad en la vida de los cristianos, van a celebrar el sábado, que significa reposo, pero en un día diferente. Lo celebramos el domingo, en vista de que es el día que el Señor resucitó de los muertos y creó un nuevo pueblo. Entonces, en este sentido, marca continuidad y discontinuidad. Se continúa haciendo la ceremonia, la celebración, pero no necesariamente en las condiciones o en los días y en la forma estricta como venía haciéndose hasta ese momento.
Ahora, la otra cosa es que el ayuno es una costumbre religiosa, es una costumbre cultural, también política y aún de salud. En el punto religioso pues ya la conocemos, en lo cultural hay muchas culturas que lo hacen, en lo político tenemos el ejemplo de Gandhi, que ayunaba para lograr objetivos sociales y comunitarios, y en la salud pues ni se diga, mucha gente es obligada por los diagnósticos médicos o por las recetas médicas a entrar en procesos de abstenerse de algunos alimentos, aún de pasar algunos días con otros productos alimenticios que sean livianos o acordes a la situación o necesidad de la persona. Entonces, el ayuno no es algo tan descuidado o tan desinformado en la gente. Para la gente eso es parte de la vida cotidiana, así que no es del todo evidente que el ayuno sea algo distintivo únicamente del pueblo cristiano. En realidad es más conocido de lo que nosotros pensamos. Tenemos un caso, por ejemplo, en el libro de Hechos 23-21, donde dice la palabra de Dios que hubo un grupo de 40 hombres que se comprometieron bajo maldición a no comer y a no beber hasta que hubieran matado al apóstol Pablo. Qué cosa tan tremenda, un ayuno para que se dé la muerte de alguien. Así a esos extremos ha llegado el ayuno, ¿no? Entonces, la otra cosa es que el ayuno estaba, por esa costumbre que venía, asociado con días de luto. Entonces, todas esas cosas el Señor espera que sean cambiadas. Y aquí lo que el Señor dice es que vendrán días cuando el Señor ya no esté con ellos, y en ese momento los discípulos, sin necesidad de forzarles, obligarles, tomarán esto como una experiencia, y lo encontramos en la iglesia primitiva, capítulo 13 de Hechos, cuando la iglesia va a tomar la decisión de enviar misioneros. Ellos se reúnen y ayunan, y después de ayunar y orar, dice la palabra del Señor, entonces el Espíritu de Dios les muestra a ellos quienes deben ir a cumplir la misión. Termino diciendo que me parece esto, ojalá no caído de las nubes, pero vale la pena reflexionar, y lo he tenido en mi mente durante todos estos días revisando a Jesús. Jesús es bautizado, lleno del Espíritu Santo. En esa experiencia sale del río Jordán, en esa misma experiencia de llenura y control del Espíritu Santo es llevado al desierto. En el desierto va a ser tentado, pero va lleno del Espíritu Santo. Y en esa misma experiencia de llenura del Espíritu Santo, Jesús va a hacer su ayuno. Es decir, va a ser un ayuno muy interesante en ese sentido. Y luego la palabra de Dios en el Evangelio de San Lucas nos dice nuevamente que Jesús, entonces, después de pasar por ese ayuno, Jesús dice, capítulo 4, versículo 14 de Lucas, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Está hablando después de que ha pasado sus 40 días de ayuno, su temporada de tentación intensa y ante todo su tiempo de victoria. Entonces Jesús va en el poder del Espíritu Santo al desierto, pasa sus 40 días de ayuno en el poder del Espíritu Santo y vuelve a Galilea en el poder del Espíritu Santo. De pronto esta sea una razón por la cual para Jesús sea muy importante que la nueva experiencia de ayuno de los discípulos sea una experiencia en el poder del Espíritu Santo. Y allí vendría de pronto la figura del vino nuevo. Hasta toda la historia de su compañía entre los discípulos y Jesús durante 3 años,
pues sabemos que los discípulos no tenían esa experiencia del Espíritu Santo. Jesús mismo dice, cuando estaba con ellos yo los guardaba. Jesús dijo, yo me encargué de cuidarlos a ellos. Ninguno se perdió, dice San Juan 17. Entonces era Jesús el que ejercía su custodia sobre ellos, su compañía sobre ellos, más era una compañía física hasta ese momento, porque Jesús en ese momento está ejerciendo su papel humano. Pero después, cuando Jesús va a la diestra del Padre, entonces viene el Espíritu Santo a estar con los discípulos, y allí el ayuno de pronto encuentre una razón más importante para esta experiencia en la vida de los discípulos. Ya no está Jesús, pero ahora el Espíritu Santo está con ellos. Que esto nos ayude a meditar más, a reflexionar y a sacar nuestras conclusiones acerca de la importancia del ayuno en el poder del Espíritu Santo, que hoy está con nosotros, está con la iglesia, está con los creyentes renovados y redimidos por la sangre de Cristo Jesús. Muchas bendiciones.